buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos de que nos puedan recibir en sus hogares y que podamos estudiar, meditar la palabra que es tan transformadora, que llena nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, que para aquellos que la meditan tiene promesas de bendición. Así que esperamos que la sabiduría de lo alto descienda en esta hora en cada persona que con corazón sincero quiere meditar con nosotros. Estamos en el hogar de la familia Camacho Soto, que abrieron las puertas aquí en la zona privada y que hoy se convierte en el templo de nuestra querida congregación La Gracia. Y vamos a continuar entonces con el estudio de Jesús, el predicador. Y estamos en el capítulo 5, en una enseñanza que se conoce como el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6 e inclusive el capítulo 7. Todo lo que aprendemos en el Nuevo Testamento va a encontrar una relación directa con lo que el Señor habló aquí a los apóstoles. Y estas enseñanzas que el Señor tuvo los 3 años y medio compartiéndolas, nosotros queremos también irlas desarrollando paso a paso, y que, como dice el Señor, para que aquellas otras personas que se conviertan también puedan aprender, enseñándoles que valen todas las cosas que yo os he mandado, dijo el Señor. Vamos a leer entonces el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Y dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados, felices, dichosos, gozosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que no tienen el orgullo, que no tienen vanidad, los que se han humillado ante la poderosa mano de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos o los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. Bueno, una serie de bienaventuranzas maravillosas. Ya hemos analizado las 2 primeras. Estamos en el tercer mensaje de esta tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por él. En un pequeño repaso, cuando la palabra dice manso o apacible, para poderlo entender, feliz, dichoso, los apacibles. Para el mundo, los mansos o los apacibles son personas sin futuro, sin fuerza, no son conquistadores. Es sinónimo más bien de debilidad, de derrota para el mundo, pero no para Dios, porque el mundo no ve las cosas como Dios las ve, porque los caminos del Señor y la mente del Señor es diferente a lo que el mundo ve. Para el mundo los pensamientos de Dios son locura, pero para los que tienen a Cristo son bendición. Pero tenemos que entender bien qué implica mansedumbre. Mansedumbre implica ausencia de venganza, porque como creyentes podemos ser vituperados,
podemos ser atacados. Satanás anda como león rugiente buscando cómo devorarnos. Y a veces puede usar hasta personas que amamos, que les tenemos abierto el corazón, y estas personas nos maltratan, nos dañan. Sin embargo, llegamos y ponemos todo eso delante del Señor. Porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice la palabra del Señor que Moisés era el hombre más manso. O sea, que desde que los que habían nacido hasta el momento había sido el hombre más manso. Sin embargo, Moisés se presentó delante de Faraón con toda autoridad. Moisés no llegó suplicando o rogando delante de Faraón, sino demandando. Dice Dios que dejes ir a mi pueblo. Luego, Dios, usando a Moisés hablando, parándose enfrente, afirmando con toda autoridad, empezaron a venir las plagas como consecuencia de que Faraón y sus príncipes que estaban con él endurecían su corazón. Los egipcios no cabieron o no dirían jamás que Moisés era una persona mala. Pero ante los ojos de Dios Moisés era manso. ¿Por qué? Porque Moisés entendió que la obra que Dios le había pedido hacer solamente se podía hacer si Dios era el que la hacía a través de él. Moisés renunciaba al yo, renunciaba a la humanidad, reconocía que él no tenía capacidad ni fuerza ni nada para poder llevar a cabo lo que Dios le pedía. Pero si Dios lo hacía, las cosas eran diferentes. Ahí Moisés fue manso, se humilló ante la poderosa mano de Dios y dejó que el Señor le pusiera el yugo del ministerio que le estaba pidiendo. Y como dijo el Señor Jesús, mi yugo es ligero. Entonces, ahí vamos aprendiendo que la idea de mansedumbre no es necesariamente dejarme golpear. Si hay algo que va en contra de la santidad, si hay algo que va en contra de lo que implica Dios y está ofendiendo a Dios, lógicamente como creyente eso me tiene que molestar. Si no me molesta, algo malo está pasando. Sin santidad es imposible, mira. Si a mí no me acongoja, si a mí no me aflige, cuando las cosas del Señor están siendo vituperadas, cuando alguien quiere pisotear la palabra de Dios, pisotear al Señor Jesucristo, tener por inmunda la sangre del pacto, posiblemente es que no tenga Cristo. Cuando miramos personas que toman el nombre de Jesucristo para bendecir el pecado, y no sentimos que la sangre se nos calienta y hierve, posiblemente es que no tengamos a Cristo. Es que yo no me voy a defender cuando es contrario. Eso el Señor sabrá, mía la venganza, yo daré el pago. Pero desde luego, cuando se está pisoteando la santidad, la palabra de Dios, lógicamente algo con amor, con cariño, con respeto, con misericordia, porque misericordia tiene no sacrificio, pero no puedo quedar sin practicar. Es que las personas se pueden hacer. Si es por ignorancia, hay que enseñarle. Si es por rebeldía, hay que decirles que su rebeldía puede tener consecuencias. Moisés, el hombre más manso, pero era una sombra. Era un tipo de Jesucristo, que es la mansedumbre en perfección. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay personas que viven peleando, luchando, enojadas, día a día, a día. De hecho, piensan que ese es el estilo de vida que deben de
tener, no tienen que dejarse de nadie, porque no tienen por qué hacerlo y prefieren morir enojadas sin haber disfrutado la vida antes que haber aprendido mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque hay una consecuencia. Porque el que deja de pelear, el que deja de luchar, llega a tener descanso en su alma, en su corazón, en su mente. El Señor dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso se logra cuando hay mansedumbre en el corazón. Y el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero no confundamos tampoco la mansedumbre del Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús predicaba, la gente que lo oía dice, es que él habla como quien tiene autoridad. Él no habla rogando. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Mas yo os digo, o sea, Dios está diciendo, Dios está hablando. Con la misma autoridad que dijo, sea la luz, y fue la luz, así enseña en su palabra, y así predicaba delante de las multitudes que lo seguían. Ahora, cuando el Señor vio ofendida la santidad del templo, ¿qué hizo? Entra al templo, la fiesta, los sacrificios, toman un lado del templo, de los edificios, lo hacen un mercado, empiezan a vender ovejas, cabras, bueyes, palomas, etcétera. Y cuando el Señor ve eso y ve que están aprovechándose de lo que el Señor había pedido para glorificar su nombre, para hacer dinero, el Señor hace un látigo de cuerdas, pega unas cuerdas, hace un látigo y empieza a sacar a todos ese montón de mercaderes, vuelca las mesas, las monedas salen rodando y alguien dice, pero ¿dónde está la mansedumbre? La mansedumbre contra él, dice la palabra de Dios, que fue llevado como un cordero al matadero, no abrió su boca, no dijo nada. Nunca contestó, nunca habló absolutamente nada en contra de las personas que lo golpearon, que lo azotaron, que lo crucificaron. En silencio. Hasta leo una oración en la cruz del Calvario, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero cuando se trata de la santidad, de la gloria de Dios, del templo y lo que éste representaba, el Señor se paró. A veces confundimos esta mansedumbre con que tenemos que permitir que todas las cosas que quieran los impíos hacer sobre las cosas santas, tenemos que aplaudirlas y tenemos que sujetarnos a ellas. A los apóstoles, cuando los estaban predicando y los arrestaron y los azotaron y les mandaron, no prediquen más en ese nombre, ellos dijeron, a nosotros nos es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros. Y nos tendrán que volver a arrestar y tendrán que volvernos a azotar o tendrán que matarnos. Porque la vida cristiana es activa, es productiva, es conforme a la palabra de Dios, no cediendo al mundo, no permitiendo en razón de cosas del mundo para que la iglesia pueda sentirse grande y poderosa. Porque una congregación llena de carnales, no necesariamente todos esos carnales van a ir al cielo. Es la palabra del Señor. Y como el Señor Jesús le dijo a los apóstoles ahí en Juan capítulo 6, cuando toda la multitud le abandonó, y si ustedes quieren también, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras. Solo hay una manera de hacer la obra de Dios. La manera de Dios. Todo lo demás sobra. Y aquí tenemos entonces al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, sin embargo, Pablo, en
Dice 2 Corintios 10:1, se nos dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué versículo más bonito que a veces no se le presta atención. Mansedumbre y ternura. Porque se puede. Se puede. De hecho, todo lo que el Señor Jesús es, nosotros los creyentes tenemos que llegar a hacerlo, no por imitación, sino por tener relación con Él. Es Él quien mora en mí, es Él quien vive en mí, es Él quien está renovando mi mente, es el Espíritu Santo que está haciendo la buena obra y perfeccionándola, está formando a Jesucristo mismo en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Por eso, si el Señor Jesús era manso, por consecuencia de relación, yo voy a terminar siendo manso. Si el Señor Jesús era tierno, por consecuencia de relación, yo voy a terminar siendo tierno. Porque tampoco se trata de decir, es que tengo la ira de Dios y siempre estoy mandando que caiga fuego del cielo, como le dijo el Señor a Juan y a Jacob, pero ¿de qué espíritu sois? Porque a la gente se le atrae con el amor de Dios. Amor. Y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos da. La mansedumbre del Señor se evidencia cuando tiene que ir a la cruz del Calvario. Recordemos que el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas, pero tenía un cuerpo humano, un alma humana y un espíritu humano. ¿Okay? Ese alma, cuerpo y espíritu humano estaba sustentado o tenía vida por la segunda persona de la Trinidad, por el Verbo de Dios. Pero ese cuerpo, esa alma, ese espíritu se agobiaba, se entristecía, como cualquier cuerpo y alma en este mundo. A diferencia de que en él no había pecado y nunca pudo haber pecado porque es Dios. Y es imposible que Dios peque. ¿Okay? Pero cuando el Señor viene y llega el momento de entregarse en sacrificio en la cruz del Calvario, de cargar en su cuerpo con los pecados de toda la humanidad, y llega esa noche, antes de que lo arresten, y entra en el Getsemaní, dice la palabra que su alma, dijo el Señor, es que mi alma está muy triste hasta la muerte. Él, la parte humana del Señor, estaba tan profundamente triste, dice la palabra de Dios, que sus sudor eran como grandes gotas de sangre que se vertían en tierra. En el libro de Hebreos dice que lloraba. Así era la angustia. Y el Señor oraba. Largas oraciones de una y de otra manera, diciéndole: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, no se haga tu voluntad. Ahora, algunos piensan que el Señor estaba diciendo: es que yo no quiero morir en la cruz del Calvario. No se confundan, porque no está diciendo eso el Señor, jamás está diciendo eso. Él sabía para lo que había venido. Él sabía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenía que ser sacrificado. La angustia del Señor era que iba a tener que estar separado del Padre en el momento de la crucifixión. Y eso lo llenó de una angustia profunda y terrible. Eso era lo que afligía su alma. Y él clamaba: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de pasar la madrugada orando, llega y encuentra a los apóstoles dormidos y les dice: vamos, levantaos, se acerca el que me entregue.
Pero también en medio de eso estaba diciendo, ya todo está resuelto. Algunas personas piensan que es que la vida cristiana se desarrolla y yo tengo que estar en un lugar donde yo me sienta bien, y en el trabajo donde yo me sienta bien, y en una congregación donde yo me sienta bien. Pregúntenle a Jeremías si se sentía bien cuando estaba metido en el pozo, o a Daniel si se sentía bien cuando estaba en el foso de los leones, o a Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno de fuego. Pregúntenle a Jacob si se sentía bien cuando lo apresaron y lo sacaron para matarlo, o pregúntenle a Esteban si se sentía bien cuando lo apedrearon por predicar el mensaje de la palabra del Señor. Hay personas que cuando los caminos del Señor parecen que están un poco mal asfaltados y que todo empieza a ser un poco difícil, dicen, no, yo me salgo de esto, me voy de la iglesia, o me voy de mi hogar, o dejo este trabajo, o todo lo abandono. Qué equivocados. Porque los caminos del Señor voy a andar por valles de sombra de muerte, también voy a andar por delicados pastos. Pero cuando el Señor me tiene en un lugar, porque es su voluntad, porque Él así lo estableció, yo tengo que permanecer firme a pesar de. Y ahí está el Señor Jesús. Él podía estar en su trono de gloria. O cuando llegaron a apresarlo en Getsemaní, que Pedro saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, y el Señor le dice, pero guarde la espada. Yo puedo pedirle al Padre que mande 10 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra de Dios? ¿Cómo se cumpliría el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios determinado desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo se cumpliría? Si cada vez que hay una situación agarramos el camino fácil, ¿cómo se cumpliría? Si cada vez que tengo una prueba, salgo huyendo de la prueba, ¿cómo va a crecer mi fe? Mansedumbre es aceptar la voluntad de Dios sin importar las circunstancias. Mansedumbre es entender que el camino del Señor lo ha establecido porque Él ha preparado todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Que si yo me humillo ante la poderosa mano de Dios es para que Él se glorifique en mí, para que yo sea el siervo de Él y Él sea mi Señor. Puede ser que a las personas, a los creyentes, sigan pensando, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, con mi vida yo quiero hacerla de esta manera. Pero es que cuando uno viene a los pies de Cristo, uno tiene que llegar a la máxima de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no son mis planes, son sus planes. Ya no son mis metas, son sus metas. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Porque eso es mansedumbre. Es humillarme delante de Él. Es dejar que Él me ponga su yugo, su voluntad. Que yo simplemente crucificara el yo con Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es mansedumbre, manso ante el Señor. El buey manso que permite que le pongan el yugo para llevar la carga que está determinada. Esa es la mansedumbre. Y dentro de eso el plan de Dios puede implicar diferentes circunstancias, como diferentes somos todos por los dones espirituales que tenemos, pero dentro del cuerpo de Cristo. Manso. Ahora, yo no puedo servir a dos señores, como dice la palabra. Yo no puedo ser siervo del mundo y ser siervo de Dios.
Y alguien dirá que yo no soy siervo del mundo, pero se viste como el mundo, habla como el mundo, piensa como el mundo, tiene las metas del mundo. Y no se identifica con Cristo, ni renuncia a sus sueños para seguir la voluntad de Dios. Entonces, ¿de quién es siervo? Si soy siervo de Cristo, no puedo ser siervo de Dios. Si soy siervo del mundo, yo no puedo ser siervo de Cristo. La palabra del Señor dice que tengo que amarlo a Él con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Y por el otro lado dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y los dos textos me permiten ver lo contrario que es y lo necio que sería pensar que puedo servir a los dos señores. Cuando Pablo se encuentra con el Señor, ¿qué quieres que haga? Todo. Y los planes de Pablo no existen. Y las metas de Pablo se acabaron. ¿Qué quieres que haga? Cuando la palabra del Señor dice, humillados ante la poderosa mano de Dios, está pidiéndonos que seamos malos. Malos. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, era Dios, es Dios, y a pesar de ser Dios, murió en la cruz del Calvario. Porque aprendió obediencia, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es mansedumbre. Mansedumbre delante de Dios. Si algo me hacen, si algo me hieren, si algo me ofenden, bueno, tengo que dejarlo al Señor. Mira la venganza, ayuda del Paco, dice. Pero esa mansedumbre tiene que ir un poco más allá. Y saber que soy siervo de Dios. Y no lo sirvo donde yo quiero servirlo, sino donde Él me puso. A veces no sería la iglesia de Cristo, parecería más la iglesia de Jonás. Cada vez que el Señor llama, todo el mundo quiere salir hacia cualquier otro lugar menos a donde el Señor le está mandando. Cada vez que el Señor le pide que haga algo conforme al don espiritual que le fue dado, prefiere salir huyendo. Mansedumbre es eso. Aquí estoy, Señor. Hoy me presento delante. Sacrificio público. Porque cuando usted se muera y esté en el cielo, ya no va a poder predicar a sus hijos. Cuando usted se muera y esté en el cielo, ya usted no le va a poder predicar a su cónyuge. Cuando usted se muere y esté en el cielo, ya no le va a poder predicar a sus amigos. Cuando usted se muere y esté en el cielo, ya no va a poder servir a Cristo en este lugar de batalla, porque ya pasó su oportunidad. Estamos aquí, no de vacaciones, sino como embajadores de Cristo. Y tenemos que servir a Cristo conforme lo establece en su palabra. Eso es humillándonos, presentándonos en sacrificio santo, agradable a Él, porque ese es mi culto racional. No conformarme a este ciclo, sino ser renovado en mi entendimiento con la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, del interior correrán ríos de agua viva. Mansedumbre. Soy manso. No estoy preguntando si soy cristiano, si es cristiano.
preguntando si soy hijo de Dios o es hijo de Dios. Esa no es la pregunta. La pregunta es si soy manso, si soy apacible para Dios. La pregunta es si voluntariamente me estoy negando al yo para vivir el tú de Cristo. La pregunta es si estoy dispuesto a ser tan manso para que el Señor ponga su yugo y yo pueda llevar la carga que Él determinó. La pregunta sería si ya rehuso a querer servir al mundo para empezar a pero no son preguntas que se puedan dejar de responder, sino que deben. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de Dios. Amado Dios Padre, en el nombre de Hijo Jesús, gracias por darnos esta oportunidad de meditar en tu palabra y en lo que corresponde a nosotros. Humillamos, Señor, en este momento delante de ti. Aceptamos tu voluntad, aceptamos, Señor, tus propósitos para caminar, Padre, según lo que has establecido, para poderte servir conforme tú lo has demandado, conforme la gracia que nos has dado. No queremos, Padre, vivir como el mundo, hablar como el mundo, caminar como el mundo, sino, Padre, ser llenos del Espíritu, de tu palabra, que se ha iniciado en nosotros formando a Cristo, el carácter de Cristo se manifiesta en nuestro día a día. Gracias, bendito Señor Cristo. Amén. Y amén. Y bueno, a todos allá en sus casas, Dios les bendiga grande, rica y maravillosamente. Esperamos que la meditación de esta palabra haya encontrado buena tierra y que pueda llegar a producir el fruto que Dios quiere que produzca cada uno de nosotros. Por lo demás, agradecerle a la familia Camacho Soto que nos permitió una vez más estar en este hogar. Y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles para continuar con esta bienaventuranza que todavía nos falta analizar la consecuencia. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy buenas noches.